República Dominicana, la lucha contra la corrupción avanza con pasos lentos. Así lo revela el quinto informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, elaborado por Participación Ciudadana, correspondiente al periodo marzo-mayo del 2025. Este informe examina los principales casos que involucran a exfuncionarios, empresarios y figuras públicas y denuncia una preocupante realidad. Los juicios siguen atascados entre aplazamientos, recusaciones y estrategias dilatorias. Desde hace 2 años se ventilan en los tribunales los casos más sonados de presunta corrupción administrativa en el país. Pero lejos de avanzar con firmeza, estos procesos están atrapados en una maraña judicial que, según Participación Ciudadana, favorece la impunidad. Esta situación ha sido reconocida por el propio Poder Judicial, que decidió excluir temporalmente del sistema aleatorio de asignación de casos al primer y segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional para evitar agravar su carga. Participación Ciudadana, por su parte, ya había solicitado medidas similares en octubre del 2023. En una carta enviada al presidente del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, expresaron que es obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los casos complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuada. Uno de los expedientes más activos ha sido el de Alexis Medina y compartes, relacionado con presuntos actos de corrupción durante el pasado gobierno. En los últimos 2 meses, el tribunal ha celebrado 11 audiencias. Se han presentado alegatos finales, defensas materiales y declaraciones de varios imputados. A pesar de estas complejidades, este caso ha logrado avanzar con cierta consistencia. Otro caso con ritmo moderado es el de Adán Cáceres, ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina. Durante este periodo se celebraron 10 audiencias, muchas centradas en la presentación de testigos y pruebas por parte del Ministerio Público. Sin embargo, varias fueron suspendidas por certificados médicos de los imputados, una estrategia que se repite en otros procesos. En contraste, el caso de Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, ni siquiera ha iniciado el juicio de fondo. Cambios de tribunal, recusaciones y fallos en las citaciones han impedido que el proceso comience formalmente. La audiencia de fondo fue fijada recién para el 23 de junio. Aún más grave es el caso que involucra a Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Aunque la acusación fue presentada desde abril del 2024, la audiencia preliminar apenas inició en mayo del 2025, tras múltiples aplazamientos por razones médicas y recusaciones. Y en el expediente de Jochi Gómez y Hugo Veras, ni siquiera se han definido si habrá juicio. Todas las medidas de coerción fueron levantadas y el Ministerio Público aún no presenta una acusación formal. Frente a este panorama, Participación Ciudadana celebra que el Poder Judicial haya comenzado a tomar medidas para descongestionar los tribunales que conocen estos casos, pero insiste, no es suficiente. Además agregan que esto apoya la percepción ciudadana de que quienes cuentan con extensos recursos pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores crímenes. En un informe elaborado luego de 60 días de observación entre marzo y mediados de mayo, Participación Ciudadana precisó que pese a las acciones del Poder Judicial para evitar tapones, dilación, las audiencias son aplazadas constantemente por una u otra razón. Señalaron en el informe que se han dado pasos importantes en la percepción ciudadana de impunidad. Persiste debido a los plazos excesivos en estos procesos. De eso hablamos esta noche. Tengo a Lady Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, aquí a mi lado. Ha sacado el tiempo para estar en 55 minutos. Gracias, Lady. Muchas gracias. Bienvenida, buenas noches. En casa. Ya tú bien embajada. En casa. Ya hay que mandarte para tu casa. No me río. Me río contigo, pero lo que vamos a hablar no es para que nos dé mucha risa. Es que el día ha sido largo, señor, sí, de parte y parte. Así es. Lady, el informe de Participación Ciudadana, ¿qué lo motiva? Mira, nosotros hemos desarrollado un observatorio de los casos de corrupción administrativa que está llevando el Ministerio Público. Y este es el quinto informe que arrojamos. Hemos estado educando a la ciudadanía sobre cómo se va llevando este proceso, sobre todo para generar quizás una memoria histórica que sea importante para identificar
cómo ha sido el accionar de cada una de las partes en este proceso, porque obviamente a través de eso podemos tener quizás oportunidades importantes para afianzar el sistema penal acusatorio, nosotros, el sistema procesal penal, y para fortalecer quizás aquellas áreas que entendemos que en los casos de corrupción deben mejorarse. Entonces, para eso hemos creado este observatorio y este es nuestro quinto informe. Ahí, como bien tú decías, pues estamos valorando qué ha pasado, sobre todo en los principales casos que lleva este Ministerio Público. Recuerden que ya no podemos utilizar los nombres que utilizaba el Ministerio Público, si no nos vamos a estar refiriendo a los nombres de los imputados y sus compartes, para que la ciudadanía, yo creo que hasta el ejercicio es mucho mejor, porque a veces hasta nos generaba, hasta nosotros mismos, confusión. El caso tal, ese es el de fulano. El caso tal, ese no, ahora vamos a utilizar sus nombres, y yo creo que eso es más importante porque queda en la memoria histórica de quiénes son las personas que están vinculadas en estos temas de corrupción. Cuando ustedes hablan de la percepción ciudadana, en estos casos, de que la gente entiende o siente que no habrá sanciones, ¿a qué ustedes se están refiriendo? ¿Cómo consiguen levantar la percepción ciudadana? Mira, yo creo que es muy fácil de hacerlo. Nada más hay que salir a la calle y preguntar sobre los casos de corrupción que está llevando a cabo el proceso judicial en la República Dominicana, y la ciudadanía te va a decir cuál. Esa es ya la primera pregunta, ¿cuál? Y tú le haces referencia, ya lo hicimos, estos y estos. Y me dice, no, y eso todavía está en la justicia. O sea, hay un desconocimiento tal en la ciudadanía. Obviamente, la indiferencia y la ignorancia, no de parte de la ciudadanía, sino también de aquellos que tienen la responsabilidad de informar, hace que obviamente se genere esa nebulosa de impunidad. Y yo creo que obviamente que lo único que se lucran de ese discurso son aquellos que están acusados en los casos de corrupción y los amigos invisibles de la corrupción y los enemigos, obviamente, de la transparencia, que son los que se están lucrando de ese discurso de conformidad. Ya llegamos al hartazgo. Llega un punto que la sociedad dominicana dice, sí, hay un caso ahí, porque ya le hemos generado, a través de tantos años de espera, de sentencias ejemplarizadoras en materia de corrupción, pues hemos generado ese hartazgo en la ciudadanía. Yo creo que eso sí nos preocupa. No solamente nos preocupa quizás cómo se han manejado estos casos, sino también qué ha generado en la ciudadanía estos casos, que son indiferencia, hartazgo, un sentimiento de olvido y también quizás del dejar hacer, que es parte de lo que se aspira a la impunidad. Se podría hablar de cansancio y de decepción entonces, porque cuando la gente te dice, nosotros aquí preguntamos de manera frecuente, la gente nos escribe también por las plataformas de CDN y te dicen, ¿y usted está esperando que haya sentencia? Eso no va a pasar nada. Este es un país donde se roba y no pasa nada. Y los comentarios van en esa línea. Uno percibe poca fe en el proceso que se está llevando a cabo. Me preocupa muchísimo eso que tú dices, que ya es una de las reflexiones que hemos hecho al interno de Participación Ciudadana, porque es cierto que la corrupción nunca va a acabar, porque no ha acabado en ningún país del mundo, pero sí la prevención de la corrupción. Y la prevención de la corrupción comienza desde que vemos, obviamente, acciones que den paso a eliminar la impunidad. ¿Cómo? Castigando la corrupción. Entonces, obviamente, dime un caso de República Dominicana, uno, que tenga una sentencia ejemplarizadora en materia de corrupción. Hasta ahora no ha habido. Bueno, los supertucanos. Bueno, obviamente esa le echaron para internacional. Y el caso si vamos de Odebrecht. Y si de ahí nos vamos, los tres brazos también, que al menos ese se conocerá de nuevo. Pero la verdad es que no hay un solo caso. Un solo caso en materia de corrupción que sea un caso ejemplarizador y que se convierta en un aliciente para aquellos que estén en la función pública, entiendan que si lo hacen mal, hay una consecuencia. Y yo creo que ese ya es el sentir de la República Dominicana. Y de verdad, sinceramente te lo digo, yo en mi casa, me preguntan, yo estoy en esta lucha constante, y en mi casa me preguntan, pero ¿tú realmente crees que va a haber una consecuencia a estos casos?
La verdad es que yo aspiro que sí. A mí me ha pasado participar en conversaciones también donde la única que cree que va a pasar algo soy yo. Ninguna de las demás personas que están a mi alrededor Bueno, entiende nosotros que va a tenemos el pasar espíritu de la esperanza puesta. Yo creo que eso es lo importante, nunca perder las esperanzas. Desde hace años se ventilan, ya cumplieron 4 años todos Así es. los procesos que se iniciaron a inicio del gobierno actual. Aquellas redadas, la gente perdió hasta la costumbre ya. Inclusive, cuando se han hecho allanamientos, la gente dice, eso es droga. O sea, está no, refiriéndose a que son casos de la DNCD. Ajá. Que no hay, o sea, parece que la gente perdió el hilo. Sí, porque antes decían, duerman con ropa. Bueno, yo misma era que lo decía. Entonces, a raíz del primer caso que tenía que ver con los hermanos Medina, porque he hecho este cuento muchas veces porque me lo preguntan constantemente, en la casa del señor Freddy Hidalgo, que era un exministro de Salud Pública, las autoridades entraron y él estaba en ropa interior. Entonces, yo decía, si usted lo han investigado, si usted ha tenido que ir varias veces a la Procuraduría y probablemente usted sepa que pueden ir a buscarlo, pues duerma con ropa para que no tenga que pasar por la vergüenza, porque a mí me dio vergüenza ajena con algunas de las personas que fueron a su casa y no es que no tocan la puerta, es que te tumban la puerta y te llevan como prácticamente tú estés. Entonces la gente en aquel momento lo tomó como un chiste, pero no era realmente un chiste. Fue vergüenza ajena lo que yo sentí con el caso del señor, por ejemplo, Freddy Hidalgo, creo que era. Que lo mostraron así, y había videos, o sea, no sé por qué, y mostraron esos videos. Entonces, uno siente como prurito, pero también entendía el papel de la Procuraduría de que tenía que causar vergüenza ser objeto de una investigación por corrupción, y ellos quizás trataron de que todo este escarceo sirviera para que la gente se limitara a no tocar el dinero de los impuestos del pueblo. Recuerda que iniciaba un gobierno. Exacto. Con nuevos funcionarios públicos. Le mandaba un mensaje a esos nuevos funcionarios de que le está pasando a estos, pero también les puede pasar a ustedes, aunque obviamente más adelante hemos descubierto que hay muchos desafíos de cara a este gobierno también de perseguir la corrupción. Sin embargo, no hay un solo caso de funcionario de este gobierno, por más escandalosos que hayan sido las investigaciones. Justamente el año pasado nosotros hicimos una reflexión, porque creo que hasta la compartí con ustedes, que la Dirección de Ética Gubernamental, en conjunto con la Dirección de Compras y Contrataciones, pues entregaron indicios importantes, informes importantes en temas de corrupción. 46 casos. Van por 49 a la Procuraduría. Y hasta el sol de hoy, justamente nosotros hemos preguntado, lo hemos hecho público, para que al menos la Procuraduría sepa que la ciudadanía está pendiente también a esos casos. Sin embargo, de esos casos todavía nosotros no sabemos si ni siquiera se ha iniciado una investigación al respecto. Y a raíz de eso vi que la semana antepasada, doña Milagro y Carlos Pimentel estuvieron en la Procuraduría. Y cuando salieron de la entrevista, o sea, de la reunión, dijeron, bueno, estamos aquí porque queremos saber qué ha pasado con esos casos. Ahora, no hicieron público qué ha pasado con esos casos. Entonces, estamos partiendo de la ignorancia. Nosotros no sabemos si esos 49 casos hay indicios suficientes, se pudieron investigar, cuáles son esos casos también, a quiénes son esas instituciones que se están investigando. Yo creo que eso debe ser información pública. Y yo creo que eso es importante porque es una forma también de uno ver quiénes son aquellos que dentro de sus funciones, son 49 casos, no le están haciendo de manera correcta. Y eso es un punto, yo creo que importante. Y yo creo que algo que la ciudadanía tiene que estar claro es que nuestro papel como participación ciudadana siempre es servidor de la lucha contra la corrupción. Esa es nuestra línea transversal. Yo nunca voy a decir un discurso que no vaya de cara a eso. Y yo mantengo la esperanza de que en alguno de estos casos podamos tener sentencias ejemplarizadoras que obviamente sean una manera también de prevenir la corrupción de esta nueva administración. Ahora bien, la lentitud de estos casos no solamente se debe quizás a porque han dicho, bueno, son casos robustos. Claro, el Ministerio Público tenía una responsabilidad mayúscula, hacer frente a esa bandera de lucha contra la corrupción y sobrepoblar, como ha dicho la magistrada en reiteradas ocasiones, Jenny Berenice. 12.000 páginas
en un solo caso. Más de testigos, una cantidad infinita de imputados. Pero también aquí hay que mirar cómo se han comportado los tribunales administrando el tiempo. Nosotros en el 2023 mandamos una comunicación al Poder Judicial, al Consejo del Poder Judicial y a su presidente de la Suprema, diciéndole que entendíamos que estos jueces que están llevando estos casos debían ser extraídos del concurso aleatorio que se le asigna. Ya no se está haciendo. ¿Cuándo no se está haciendo? ¿Tú sabes cuándo? Eso fue en el 2023 que nosotros solicitamos eso, público. Y te lo voy a leer textualmente. Lo reconoció el propio Poder Judicial, que no estaba haciendo el sorteo. Exacto. ¿Pero cuándo? Hace 3 semanas. En el 2023 nosotros, de manera visionaria, entendíamos que humanamente era imposible que un tribunal pudiera cumplir con su tiempo teniendo tantos casos. Mira, la magistrada que lleva el caso de Adán Cáceres y contraparte tiene 50 casos más, dentro de ella la quiebra de la Financiera Oriental. O sea, imagínate, manejar estos casos complejos. Y estos casos de corrupción, 12.000 páginas, 14.000 páginas, exactamente. 9.000 páginas. Pero ¿qué hizo el Poder Judicial? No hizo caso omiso. Y justamente nosotros, después de mandar la comunicación, en varios programas de televisión decíamos, pero el presidente todavía no nos ha respondido. El presidente de la Suprema Corte no nos ha respondido a esta solicitud que hemos hecho. Y es una solicitud que me parecía de lo más justa, hasta para su mismo poder, su mismo efectividad de su proceso judicial. Y es justamente hace una semana que escribe en una comunicación, la decisión se toma, o sea, sacar a los jueces que están en los tribunales que están conociendo estos casos, la decisión se toma entendiendo que los casos complejos demandan jornadas extendidas de audiencia por la multiplicidad de imputados y la extensa cantidad de pruebas, lo cual limita la posibilidad de conocer los casos durante una semana. Te estoy leyendo textualmente lo que dijo el Poder Judicial, que fue lo mismo que nosotros en el 2023. Es como si tú hicieras una copy-paste de nuestra solicitud. Que eso nos preocupa porque nos da a entender que en ese momento no había voluntad. Y ahora, bueno, le toca hacer el esfuerzo mínimamente, pero ya muchos de esos casos han entrado en juicio de fondo. Ya han pasado 4 años, Lady. Prácticamente todos esos casos, lo que ya, bueno, se les cambió o se decidió por el Tribunal Constitucional no ponerle los nombres, no decirle Medusa al caso Medusa, sí, ni Pulpo, ni nada de eso, sí, porque son nombres peyorativos, y llamarlos entonces por los nombres de los imputados. El caso de Alexis Medina y los hermanos, el caso de Yanalay Rodríguez, el caso de Gustavo Peralta, exacto, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Compartes. El caso de los militares de Sestur, etcétera. Todos esos casos ya cumplieron 4 años. Hay un caso de ellos que se solicitó la extinción del caso y el tribunal respondió y Compartes. El tribunal respondió que descontando los incidentes que habían causado, el nuevo plazo se cumplía en octubre. Entonces, pero es octubre de este año. Este año. O sea, con todas las extensiones van a llegar a un punto muerto. ¿Cuál es la expectativa que tiene Participación Mira, en Ciudadana? el caso de Alexis Medina, que es el que está más avanzado, sí, le debe quedar, nosotros hemos hecho nuestros cálculos de 2 a 3 meses, porque obviamente ya el Estado presentó sus conclusiones finales, los imputados han ido haciendo también sus propias conclusiones, o sea, y entendemos que ya realmente ese caso sí es el que está más avanzado y que el tribunal ha podido de manera eficiente utilizar el tiempo. Pero aquí ha habido, en ese caso también, un abuso de los recursos procesales y de las tácticas legales, tú lo sabes. No solamente ahí hay aplazamiento de audiencia por un permiso de graduación, aplazamiento de audiencia para dar un pésame, aplazamiento de audiencia porque uno de los imputados se enfermó, pero tú te enfermaste, pero entonces a las 2 semanas, donde está la siguiente audiencia, se enfermó el otro. Tengo una cita médica, pero justamente en el mismo día que te toca tu audiencia. O sea, se han utilizado tácticas dilatorias porque lo que se aspira es llegar a los 4 años para solicitar la extensión de la acción penal. Pero puedo decir que al menos en este caso
tendremos sentencia. Ojalá ejemplarizadora en materia de corrupción, pero eso ya le corresponderá al tribunal identificar si las pruebas que ha entregado y los argumentos que ha presentado el Ministerio Público pues son suficientemente sólidos para tener una sentencia. Ahora, te lo dije fuera de cámara, esa sentencia que sale ahí va a ser de cualquiera de las dos partes, va a ser apelable. Entonces, obviamente, seguiremos en el proceso. Los que están más lentos, y para mí quizás uno de los más preocupantes es el caso de Jean Alain Rodríguez, porque ese caso específicamente se le dio auto de apertura a juicio hace un año y todavía a esta altura no tenemos la primera audiencia de juicio de fondo. Hace un año, señores, y todavía no tenemos la audiencia que da inicio a ese juicio de fondo, porque también ellos recusaron al tribunal. Está agendada, creo que para el 23 de junio, comenzar la primera audiencia de juicio de fondo. Hay que ver si no la aplazan, si no hay un cambio, si no hay una solicitud de aplazamiento por parte de las partes, pero ese es uno de los casos que obviamente nos genera muchísima preocupación porque a un año todavía tú no comienzas la audiencia de juicio de fondo. Bueno, y la de Gonzalo Castillo y contraparte está en audiencia preliminar todavía. Y si tú te vas a las medidas de coerción, ya los 18 meses de todo el mundo vencieron. Las variaciones de medida de coerción, de la medida de prisión preventiva, le variaron a presentación periódica e impedimento de salida. Venció esa también, han variado a otras. Grillete, los que tenían grillete pero ya no tienen grillete tampoco. Porque una medida de coerción no puede, hay que educar a la ciudadanía, porque siempre se ha visto la medida de coerción como una pena anticipada, que no debe verse así. Es una medida de coerción para garantizar que el proceso se mantenga y que no haya obstrucción de la investigación. Lo que quiero decir de esto es que ya hasta las modificaciones que cabían dentro de las medidas coercitivas para atar a los vinculados al proceso ya no están. No están. Se fueron variando, sucediéndose hacia las más leves. El Dintran fue que la variaron más rápido. Pero el Dintran es de ahora. Pero fíjate cómo pero tuvo una variación flash. Exacto, express, una variación express. Y son los únicos imputados que he visto que salen felices de la cárcel, no sé por qué. Bueno, yo no sé si felices, porque no creo que nadie quiera estar feliz, por sus propias declaraciones. Yo creo que quizás es que venden eso de poder. Bueno, yo tengo el poder, mira cómo salí. También. Y obviamente mandan un discurso a la ciudadanía para que vean el que tiene poder no dura mucho en la cárcel. Y ese caso, equivocado. En el caso de Intran, yo creo que una cosa que nos generó bastante preocupación fue la retirada de esa medida de impedimento de salida. ¿Por qué? Porque vimos que, acuérdense, y yo quiero educar a la ciudadanía, que en el caso de Intran, hay obviamente en la medida de coerción que ha presentado el Ministerio Público, porque el acto conclusivo de acusación nosotros todavía no la tenemos, pero en esa medida de coerción vimos que había desfalco, soborno, espionaje, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, sabotaje, que son temas también de seguridad nacional. Sí, de terrorismo. Y no se entiende cómo a una persona se le puede variar un impedimento de salida y esa persona va a Estados Unidos, estuvo en Colombia, creo, en Panamá. El Ministerio Público recusa a la jueza por esa variación. Por el permiso de Disney. Por el permiso. Y el tribunal entendió que ella no actuó, su accionar no fue contrario a la ética. Fue contrario a la ética, dice el Ministerio Público. Dice el Ministerio Público, pero el tribunal dijo que no fue contrario a la ética. Y hay que analizar si ciertamente una persona con esos indicios que puedan también, y sabemos, distraer la investigación, entonces puede haber tenido un impedimento de salida retirado, y más a Estados Unidos, donde hay parte de su propia empresa. Ahí es donde la gente se pregunta, ¿por qué hay un trato desigual entre las personas que están vinculadas a partidos de oposición, a gobiernos anteriores, y a los que están vinculados al gobierno de turno? Y si hay realmente una diferencia en el trato que se le da a los imputados. Bueno, yo creo que la diferencia la vamos a ver ahora. Si a esos 49 casos
que presentó la Dirección de Ética Gubernamental, no se le da seguimiento, no se presenta investigaciones, no se le explica a la ciudadanía, entonces te podemos decir que se hace un trato desigual frente a aquellos que están de la pasada gestión. Sí, entre los que en el caso de Intran, acuérdate que es un poder independiente y aquí no es el trabajo del Ministerio Público, porque justamente el Ministerio Público recusó a la jueza. Aquí hay que ver qué está pasando en los tribunales de la República Dominicana, porque ya eso es una competencia directa y una responsabilidad directa de los tribunales. Y muy bien que la Procuraduría haya recusado a la jueza. Otra cosa es, Lady, que no se permite a los canales de televisión, no se lo están permitiendo, pero tampoco se está haciendo una transmisión propia del Poder Judicial del desarrollo de los casos en audiencia, que es completamente legal. Claro. Anteriormente se había dicho que algunos de los imputados no estaban de acuerdo. En otros, nosotros les hicimos la pregunta a los abogados de la defensa de los imputados y nos dijeron, no somos nosotros, el Ministerio Público que no quiere. Bueno, en eso se dieron algunas confusiones, por lo que en definitiva no sabemos quién es que no quiere que la sociedad o la ciudadanía conozca lo que pasa dentro de las audiencias. ¿Qué piensa Participación Ciudadana? Mira, justamente uno de los derechos fundamentales que tenemos es el derecho a la información, el derecho al saber, y más en los temas de corrupción, porque a la medida en que estamos informados, pues no apelamos al olvido y a la indiferencia. Bueno, yo te puedo ser justa, nosotros estamos trabajando ese tema porque justamente no solamente tú me hiciste la reflexión, tengo otros colegas suyos de los medios de comunicación que se han acercado a nosotros diciéndonos de que ha habido cierto impedimento para ellos poder nutrirse de la información, para poder cubrir la fuente cuando se conoce estos casos de corrupción. Y una de las premisas fundamentales en el proceso penal es que el juicio es público, oral y contradictorio. Y usted tiene que cumplir con eso. No importa si el Ministerio Público no quiere, no importa si los imputados no quieren, el juez tiene la obligación de salvaguardar ese principio fundamental de que sea público, oral y contradictorio. Pero si se ponen de acuerdo, entonces, el juez no lo permite. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que el Poder Judicial ha hecho quizás una propaganda importante de los esfuerzos que han hecho para utilizar la tecnología y acercar a la justicia a la gente a través de la herramienta tecnológica. Sí. Vamos a utilizar para el canal. Para disminuir la mora judicial. Claro, para disminuir, y eso lo vemos valioso, qué bueno utilizar la tecnología para el buen uso. Ahora, vamos a utilizar el canal de YouTube del Poder Judicial para presentar las audiencias. Como lo han hecho en algunas ocasiones. Tanto la audiencia preliminar como la de juicio de fondo, no necesariamente la medida de cohesión. Vámonos con las audiencias preliminares y el juicio de fondo, que son importantes porque es una forma de mantener a la ciudadanía informada y educada y que la ciudadanía haga por sí misma su percepción de cómo van estos casos. Que no sea Participación Ciudadana que le diga a la ciudadanía, en estos casos de corrupción nosotros entendemos que sí, ese es nuestro trabajo y eso es lo que nosotros hacemos, pero es importante también que la ciudadanía de manera particular pueda hacer su unidad de estos casos de corrupción. Y eso se hace a través de un ejercicio legítimo que le corresponde al Poder Judicial ponerlo a disposición de la ciudadanía. ¿Se lo ha pedido Participación Ciudadana? Se lo pediremos, justamente, te decía, que a raíz de este quinto informe y de que hemos tenido el acercamiento con otros medios de comunicación y otros periodistas de investigación, pues justamente ya mañana saldrá una comunicación de Participación Ciudadana solicitándole al Poder Judicial la publicidad de las audiencias, tanto las audiencias preliminares de todos los casos como también la de los juicios de fondo. Que sean transmitidas. Que sean transmitidas. Por la página oficial del Poder Judicial. El ciudadano al final lo pueda ver hasta diferido y que el periodista lo pueda ver diferido y también le sirva para nutrirse y poder nutrir a la ciudadanía. Lady, Participación Ciudadana, desde la batalla por el cambio de gobierno, hace 5 años ya, se identificó por ser muy crítica con el gobierno pasado. Sin embargo, ahora se les cuestiona no tener la misma criticidad o no ser de igual manera críticos con las autoridades actuales, y además de que muchos de sus miembros
personas conocidas o claro, reconocidas, vinculadas a participación o parte de participación. a participación o parte de ella, se fueron a trabajar al gobierno. Tú que eres parte de Participación Ciudadana, su coordinadora general en este momento, pero te has identificado por hablar de una manera independiente todo el tiempo, estando y no estando vinculada a participación. ¿Tú crees que hay un trato distinto de Participación Ciudadana a este gobierno? No, la verdad que no. Lo que yo sí pienso, te lo digo con toda sinceridad, la verdad que no. Acuérdate que el gobierno anterior tuvo 20 años. Entonces, obviamente, era más fácil que siempre nos vieran a nosotros desde ese espacio público haciendo las demandas. Nosotros seguimos haciendo las mismas demandas y seguimos hablando de los temas de corrupción y seguimos fortaleciendo el trabajo que hacemos desde la institución, pero ciertamente, y a lo interno sí te puedo decir que cuando tú tienes personas de participación ciudadana que van al servicio público, nos hacen una huella a nosotros. Y una huella del trabajo que hacemos interno. Porque si ya yo tenía 5 gente que me trabajaban un tema, ya esas 5 gente no me lo trabajan porque no forman parte de participación. Todo el que va al servicio público deja de formar parte de los órganos de decisión de la institución y de los órganos de trabajo. Entonces, ahí yo estoy coja, porque ahora, si yo tenía más economistas, ahora tengo menos. Pero no quiere decir que participación no siga haciendo su trabajo, todo lo contrario, seguimos haciendo presión, porque fíjense, participación no es oposición. Somos un movimiento de presión y de concertación. Hacemos presión y si tenemos que reunirnos con los partidos, pues concertamos con los temas que son de interés y prioritarios de nosotros. A quien le toca hacer la oposición es a los partidos de oposición. Y a la sociedad en general. Y a la sociedad, que son ellos los que están muy débiles en la oposición. ¿Dónde están? Porque Participación tiene posición con la ley de libertad de expresión. Participación ha tenido posición con el tema de candidaturas independientes. Seguimos demandando el tema de la transparencia. La única institución que salió a hablar sobre la Cámara de Cuentas, sobre el desafío que significaba esa Cámara de Cuentas, sobre los temas de corrupción, el tema de Intran, salimos nosotros a hablar de eso. Las campañas a destiempo del gobierno anterior, la publicidad gubernamental en el gobierno, en este gobierno, pero en campaña. Y ahora estamos haciendo otro estudio que, prepárense. Eso ha sido participación. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde ha estado la oposición en ese debate público? No se ha podido recomponer, parece. Entonces, no han dejado solo en el debate público, pero entendiendo que nosotros no somos oposición. Somos control, o sea, somos de presión y de concertación a favor de la sociedad dominicana. Y obviamente la gente tiene que entender que yo soy una voluntaria. Si algún día yo quiero aspirar a un cargo público o aspirar a un cargo público por elección o aspirar a tener un cargo público por designación, estoy en todo mi derecho de hacerlo, porque esto es un trabajo voluntario. No me veo en ese rol, pero hay que entender que nosotros no podemos como institución agarrar a nadie. Si usted se quiere ir, usted tiene su legítimo derecho de hacerlo. Ahora, lo que usted no puede es formar parte de ninguna de las decisiones institucionales de participación ciudadana, y en eso seguimos estando. Lady, a propósito de la ley de libertad de expresión, la nueva, que el gobierno dice que no le cambió ni una coma y que no es su proyecto, pero inicialmente fue un proyecto del gobierno del PRM, que crea el INACOM y le da poderes, digamos que suprapoderes, porque lo hace conteniéndolo en la ley, pero sin ir a un tribunal para sancionar, poner multas, cerrar medios de comunicación. ¿Qué opinas de eso? Mira, nosotros, justamente, Participación Ciudadana, cuando el Poder Ejecutivo presentó el primer proyecto, porque este es el segundo, este fue una reestructuración de lo que el Ejecutivo presentó. Claramente el Ejecutivo va a decir que no cambió ni puso nada, porque el primero fue un desastre, lo que se presentó. Y en ese primer proyecto nosotros hicimos varias demandas que entendíamos que violentaban el principio fundamental de libertad de expresión. Luego comenzamos a trabajar en conjunto con la comisión que designó el presidente, que ahí tuvieron periodistas de investigación, muy reconocidos en la República Dominicana, los directores de medios, Participación Ciudadana, Finjus, y alimentamos el proyecto. Y te puedo decir que yo creo que este es el proyecto más garantista que tiene el país ahora mismo. Es el más garantista, está muy claro la censura previa, que no se permite, y se prohíbe
tajantemente. Pero aparte de eso, una censura que es la censura, no me acuerdo directamente el nombre, me olvidó, pero es aquella censura que se hace desde Estado a los medios de comunicación, quitándole publicidad. Presupuesto, sí. Y publicidad. Y yo creo que esa es una censura que no estaba visible. Yo creo que hay aportes importantes. Ahora, una pieza que es hecha por humanos. Y el Congreso le tocará, obviamente, mirar y perfeccionarla. En el caso de UNACOR, a nosotros, aparte de sus competencias mayúsculas, nos preocupa también que sea la designación de su director ejecutivo y de su consejo cada 2 años. ¿Por qué? Porque eso va a depender del Poder Ejecutivo. Y cada 2 años, obviamente hemos visto que el que está cada 2 años en una posición no siempre se siente parte de esa institución. No, y va a trabajar para que lo ratifique. Y va a trabajar para que lo ratifique, pero va a trabajar a favor de su jefe. De su jefe. Claro. ¿Y quién es su jefe? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Entonces nosotros apelábamos a que fuera 5 años, o sea, que pasara el periodo presidencial, el periodo de gobierno, para darle mayor nivel de independencia. Y eso obviamente, ojalá que con la modificación que hará el Congreso, que le toca su deber legítimo de legislarlo y regularlo, pues adquiera la pieza. Ahora bien, es una pieza fundamental, la que tenemos de 1962. Tenemos nuevos desafíos en la libertad de expresión. No hay derecho absoluto y la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Sí es un derecho, obviamente, de lo más sagrado, porque obviamente está íntimamente ligado a la democracia, pero hay que salvaguardarla, hay que cuidarla, hay que defenderla y hay que darle las herramientas para que también hayan los criterios para verdaderamente ejercer esa libertad de expresión. Hay 2 comunicadores, 2 personas que tienen canales de YouTube que hacen, digamos que, ejercicio de la comunicación, que han sido sometidos por difamación y que han sido apresados en momentos diferentes, pero han sido apresados. El último ha sido el señor Martínez, que vino en un crucero por Puerto Plata y fue apresado en esas circunstancias, acusado por difamación por 2 figuras políticas. ¿Piensas tú que bajo este contexto en el que se denuncia por difamación y se ejecutan órdenes de arresto, cabe este proyecto de ley o no es necesario? Lo que pasa es que en el proyecto de ley despenaliza, o sea, la libertad de expresión como está penalizada. Él lo manda a los tribunales, pero ya de manera por la vía civil. Yo creo que es legítimo. O sea, si tú sientes que una persona te está violentando y está en los tribunales, aquí yo creo que quizá lo más complejo es aguantar ese proceso. Porque no es que tú tienes una sentencia express. No, es un proceso no es que es un proceso y costoso. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tú resguardas tu credibilidad como persona, pasan 4 años, un proceso. Sí, y más. Y ya cuando vienen a darte una sentencia, ya realmente tu moral, la de tu familia, la de todo tu entorno, ya está soslayada. Entonces yo creo que sí hay que tener mecanismos más expeditos en esa materia específica. Eso no se ha contemplado en la ley. Ojalá sí se pueda visibilizar eso. Y fíjate que al margen de lo que establece la ley, yo creo que es muy valiente que lo hagan, porque son 2 mujeres. No hemos tenido difamación de hombres, son mujeres, siempre son las mujeres. Los 2 casos que se están conociendo ahora, que es el caso de Farideh Raful, una mujer en el ejercicio de la función pública, y el caso de Milagros, de Camps, hija. Milagros. Bueno, sí, está el caso del señor Gorin Moya, el legislador, bueno, que es por el que han apresado al detective Ángel Martínez. Exacto, pero fíjate que en su gran mayoría las que salen difamadas sí, siempre son las mujeres. Sí, hay una atención especial. Y lo utilizan de manera despectiva, hablando de su sexualidad. Y sin piedad. De su sexualidad, sin pensar en sus familias, en aquellos que tienen hijos, porque ciertamente el que está cerca de ti te conoce, pero el que no está tan cerca de ti lo duda y puede decir, pues, será verdad. Como a mí, un ejemplo, yo fui presa de ese discurso también de odio contra Participación Ciudadana por el tema de la USAID, y yo ganaba $12,000, creo que. Y yo decía, gracias por esa bonanza, no han llegado a mi casa, pero gracias por esa bonanza.
Pero yo recibí llamadas de gente que me decían, wow, te estaba yendo bien. Y yo, tú dices, wow, en personas que ciertamente te conocen. Y Sí, te eso te conocen y sorprende. saben, entonces te sorprende. Entonces, yo creo que sí, que yo creo que hay que dar ejemplo de que no todo el mundo que tiene un micrófono puede hacer el ejercicio de soslayar la moral y la ética de una persona, y sobre todo, digo, cualquier persona, pero también se debe mucho en las mujeres. Los servidores públicos están expensas a eso, es Están parte, muy de, expuestos a es eso. parte de su obviamente, de su función. Y de sus riesgos. Y de sus riesgos. Si usted no quiere la función pública, entonces no se exponga a ella, porque le tocará. Ahora, yo entiendo que sí, que hay que poner límites. Hay que poner límites. Hay que poner límites. Todo el que se siente difamado debe querellarse. Ujú, así es. O sea que hay que dar más ejemplos entonces. Bueno, y las personas que tienen el acceso a tener medios de comunicación digitales, canales de YouTube, páginas de redes sociales, que las utilizan para hacer denuncias, eso también es un ejercicio que puede contribuir a la democracia. Así es. Hablen y hagan sus denuncias con pruebas. Con base, porque O si usted fortalece. replica, claro. Mira, O la si verdad, usted replica una ojalá, información, diga la fuente. de dónde ojalá tener que los medios digitales, los conocidos que sabemos, utilicen esa herramienta tan valiosa para hacer la demanda y la presión social en Claro. temas fundamentales, pero siempre presentando las pruebas. Así es, porque también hay que tener cuidado de no autocensurar y de no decirle a la gente que denunciar está mal porque no lo está. Todo lo contrario. Todo lo Ojalá pudiéramos ejercer más ese ejercicio. Lady, gracias. A la hora. Qué gusto tenerte aquí. Siempre. Hora de que Para el día se servir. acabe para ti, para mí también, pero para ti. Sí, la verdad El que día sí. de Lady ha sido largo hoy. Así es. Gracias, Lady, Coordinadora General de placer. Participación Ciudadana.